Bueno, aquí voy camino hacia una tercera etapa. Una tercera etapa me llevo lo que la enfermera me comentó, que allá iba a tener visita permanente, iba a tener una persona a mi lado permanentemente, y me fui con esa, entre tanta oscuridad que estaba viviendo, eso lo usé como una pequeña luz en esa oscuridad para darme ánimo, darme un poco de nutrir mi espíritu, porque creo que a veces cuando estamos viviendo cosas tan oscuras, siempre tenemos que buscar algún punto de luz que tiene que haberlo, porque creo que eso es lo que nos va a ayudar a darnos ese pequeño impulso o fuerza, ¿no? Para continuar. Y además me llevo esa parte positiva porque voy hacia una etapa que desconocida porque no sé qué va a suceder en esta etapa, en esta tercera etapa. No tenía conocimiento qué iba a suceder porque a nosotros no nos dan un manual. Bueno, Francisco, toma, este va a ser tu itinerario a partir de que llegues acá, que pases a una habitación que te sacan de terapia intensiva. No. Allí yo me iba enterando de mi itinerario a medida que las cosas vayan sucediendo. Y entonces no sabemos si es bueno o es malo. Saberlo o no saber nada, sino esperar que las cosas sucedan y enfrentarlas en ese momento con la mayor fortaleza. Y para lo que yo viví, yo creo que nadie está preparado para esas cosas, ese tipo de situaciones, que yo creo que nadie. Pero lamentándolo mucho, algunos la vida nos cambia así en fracciones de segundos. Simplemente tenemos que vivir el momento y a ver cómo reaccionamos. Así que yo iba hacia esta tercera etapa totalmente a un mundo desconocido, simplemente con esa pequeña luz que fue lo que me dio la enfermera, y resulta que esta tercera etapa, verdad, que es una de las más fuertes. Comenzaba, bueno, una lucha muy fuerte, porque incluía dolor físico, dolor emocional, amputación, cirugías. Bueno, a un mundo totalmente desconocido, porque aparte de las situaciones como estaba, en la situación que estaba, digo yo, de mis complicaciones de mi brazo, de mi axila explotada. Ya no tenía los brazos, obvio, mis dos piernas explotadas, no sé qué venía, qué continuaba, qué iba a suceder, tantas interrogantes pero siempre con la esperanza, con las ganas de vivir, y creo que eso era bastante, ¿no? Y de hecho me atreví a hacer esos cálculos, a pensar quizás el tiempo que podía estar allí. Pensé en 6 meses aproximadamente, mientras que cicatrizaban mis heridas. Pensé 6 meses y luego de acá salgo, como quien dice, a vivir mi vida nuevamente en estas condiciones. Fue lo que yo pensaba. Me bajan al área de traumatología, que es un área para personas quemadas. Es un área donde solo hay pacientes quemados, algunos quemaduras de diferentes grados. Las habitaciones allí eran dobles, para solo 2 personas. Por lo menos el área donde yo estaba, en esa sala donde yo estaba, eran habitaciones para 2 personas. Es un área que se permanece, el aire acondicionado está al 100%, porque es una forma de mantener el área estéril. Me colocan en una habitación con un compañero, y esa persona ya estaba allí. Y la persona que estaba allí estaba en unas condiciones parecidas a las mías. Él también había tenido un accidente y un auto, y el auto chocó con un poste de electricidad, y él fue algo parecido. Él perdió sus 2 piernas y un brazo. También de la misma forma con la electricidad. Bueno, llego al primer día a esa habitación, ya me bajan en la mañana, sí, a eso del mediodía. Y yo súper contento.
Pero ese mismo día, en la noche, me sucedió algo horrible, que no dormí. Me imagino que no dejé dormir al compañero, porque a nosotros nos separaba, había un paraván, nos separaba un paraván. Era como quien dice lo que había un poco de privacidad de una cama a la otra. Y en la noche me sentía mis brazos, cosa que no lo había sentido los días anteriores allá, que yo recuerdo. Yo no había sentido esos días, los 25 días que estuve en terapia intensiva. Yo no sentí eso, no recuerdo porque yo lo recordara, porque algo tan horrible así es difícil uno olvidarlo. En la noche, ya eso de 8 de la noche, el primer día ya en habitación, los brazos lo empecé a sentir cuando uno mete las manos en un balde con hielo, algo así, donde hay agua y hay hielo. Yo sentía que mis brazos, yo no tenía los brazos, obvio, pero el fantasma del brazo nunca ha desaparecido. Eso nunca ha desaparecido, siempre ha estado allí. A mí me apuntaron los brazos y el fantasma sigue. De hecho, ahora en este momento, yo empuño mis manos, siento mis manos, puedo empuñar mi mano, siento los dedos. A veces me dan hasta un calambre en la mano, a veces me dan el pie que no tengo, en la pierna que no tengo. Bueno, esa noche, mis dos brazos sentía como lo que lo tenía metido en un balde, algo con hielo. Sentía que los brazos se me iban a congelar. Sentía que se me estaban congelados y se me iban a partir los brazos de lo desagradable, de lo malo que sentía. Yo me mandé, creyendo yo que era por el aire. Yo pensaba que era por el aire acondicionado que estaba sintiendo eso, pero esas son cosas que pensaba al momento. Cuando yo en terapia intensiva también había aire. Y me puse una sábana, me mandé a poner otra sábana. Eso es increíble, así me la mandaba, me ponía la sábana a la altura del cuello hacia abajo, porque se supone que yo estaba buscando cubrirme los brazos para como que dice darle calor a los brazos. Y eso mira, no cesaba, mira. Y yo me quejaba, lloraba, no lloraba, lo que hacía era quejarme, gritaba, no puedo usar. Pasé toda la noche, llamaron a los médicos, me pusieron analgésico, no me hizo nada, seguía el malestar y yo quería que me pusieran más sábanas a los brazos. Y luego esperaron unas horas, 2 horas, 3 horas para que me pusieran otro analgésico, porque no es recomendable poner uno en tan corto espacio de analgésico, no es recomendable. Pero sin embargo eso no me hacía nada. Era algo parecido como cuando me sucedió el accidente, que estaba ya en Falcón, el primer día, que me sentía como una antorcha humana. Pero aquí en este caso eran los dos brazos que sentía que se me iban a partir, estaban congelados, cuando ya uno lo mete en un balde de un frío que ya no tolera el frío y siente que se van a partir de lo congelado los brazos. Y pasé toda la noche quejándome, a veces los caídos un poco más alto, un poco más bajo, pero era algo que no podía tolerar, no lo podía, y que por eso digo que no creo que dejé dormir no dejé dormir a las personas que estaban a mi lado, ni por supuesto quien me acompañaba tampoco durmió. Bueno, el día que me bajaron a la habitación, creo que fue un día jueves. Resulta que yo no sabía que esos días que me bajaron, creo que fue el mediodía, obvio que no me hicieron cura, porque ya la cura me la habían hecho en terapia. Al día siguiente tampoco, creo que tocó ya era jueves, viernes, y no me hicieron cura el viernes. Pues es decir, pasé viernes, sábado y domingo tranquilo allí en mi habitación, acompañado, porque ya las cosas habían cambiado en ese sentido, con una persona allí a mi lado permanentemente, y para mí era súper positivo, porque ya la persona estaba allí, me atendía directamente. Las enfermeras eran única y exclusivamente para aplicarme la medicación, todas las cosas que implicaba relacionado con las enfermeras, con los médicos. Bueno, resulta que esa paz que quizás pasé ese fin de semana se me iba a borrar, esa felicidad se me iba a borrar a partir de la semana siguiente, el día lunes.
cuando yo estoy creyendo que las curas me las iban a hacer en la cama, pensaba yo, por eso como le digo, yo no sabía nada, no tenía un manual de cuál iba a ser mi itinerario. Cuando llegan los camilleros a buscarme, yo pregunto qué pasó. No, Francisco, te venimos a buscar para llevarte a la sala de cura. Bueno, ahí comienza, creo que ahí fue donde comenzó mi tortura nuevamente, con el momento que me van a pasar para la camilla, particularmente que lo hacían con la sábana que estaba en la cama para que fuera un poco más cómodo o menos doloroso, ¿no? Y me pasaban para la camilla con las mismas sábanas. Pero sin embargo, era imposible no que me dolían las piernas, me dolían las axilas, porque las axilas las tenía aún, todo eso estaba vivo. Ahí comenzó mi tortura, mis gritos al momento que me pasaban, le dije, por más que le decía yo, tenga mucho cuidado. Y de luego de la camilla me llevaban a la sala de cura. La sala de cura me pasaban también de la misma forma a la sala de cura. Era especie a donde a mí me acostaban. Era como un mesón pero de acero inoxidable, parecido a un lavaplato, lavavajilla, como lo conozcan en su país. Era algo parecido, grande. Y allí yo recuerdo que la primera vez que me llevaron a esa cura fue que verdaderamente fue cuando me di cuenta cuando me di que había perdido como los 40 kilos, porque yo me quedé impresionado conmigo mismo al verme que me acostaron. O sea, yo no pesaba, yo me sentía como una pluma. Cuando me acuestan era una plataforma de acero inoxidable, yo me deslizaba, como que no pesara. O sea, me deslizaba fácil, tuvieron que aguantarme porque si no me podía ir de un lado, porque primero que la plataforma estaba mojada, sí, pero por lo menos el peso que uno tiene lo deja uno estabilizarse, o por lo menos quedarse en un solo lugar. Yo me di cuenta que lo flaco que estaba, con la masa muscular la había perdido. Y los puntos de apoyo también me deslizaba fácil, porque los puntos de apoyo eran un poco. O sea, la masa muscular estaba perdida, desaparecida. Bueno, ahí empezó la tortura. No sabía que una fisioterapeuta iba a estar presente antes de la cura. Primero le correspondía a la fisioterapeuta. Primero era ella, y empezó a hacerme los ejercicios en la rodilla, articularme las dos rodillas. Bueno, ahí empezó, el dolor era horrible. Que fue cuando yo hablo con los doctores, qué posibilidades había de colocarme un analgésico una hora antes o media hora antes de pasarme a la sala de cura. Es donde ellos me dicen que no, Francisco, no podemos hacerlo, porque ellos me decían que si me duele, era bueno. Si no duele, es preocupante, o sea, no es bueno. Entonces, para ellos saber si hay dolor, no podían colocarme analgésico. No solo me di cuenta que lo que había perdido los 40 kilos, toda la masa muscular, sino me di cuenta también, ahí empecé a ver la realidad de todo, tanto de la pérdida de peso, como mis piernas. En la situación que estaban a mis piernas, porque allí ya me sacaban todo y era una cura más profunda. Cuando me doblaban la pierna para hacerme el ejercicio, podía ver todos mis tendones, cómo se movían en la parte que estaba expuesta. Y cuando me doblaban esa rodilla, bueno, eso me sangraba. Entonces fue que empecé a ver, como le dije, la realidad, verme en las condiciones que estaba y verme como que dice, ahora sí sé cómo estoy. En verdad que ese fue como que dice el estreno en esta área de personas quemadas. Ese primer día me dolió muchísimo, porque allá, como le dije, le había dicho en la etapa anterior, en terapia intensiva no me hacían curas de esa forma, y mucho menos tenía un fisioterapeuta, kinesiólogo a hacerme los ejercicios en las piernas. ¿Verdad que salí de ahí ese día? Salí como la autoestima.
El autoestima, salí con la autoestima bastante, bueno, bajo, salí golpeado, salí como cuando, no sé, te golpean tanto que uno sale como oído, ¿no? Sí, salí físicamente destruido, sí. Tanto físico o psicológico, porque fue fuerte el dolor. Y llegué a me llevaron a mi habitación, ya listo. Me pasaron a la cama. Tuve unos minutos allí, 4 minutos, unos 20 minutos, y entonces me puse a pensar, porque en el momento que me estaban haciendo las curas, en verdad que yo no tenía tiempo de pensar, solo de gritar. Eso sí, gritaba muchísimo, gritaba. No lloraba. En ese momento lo que hacía era gritar. Y gritaba. Pero cuando ya me regresan a la cama, estaba 20 minutos ya, como quien dice, en la cama, y en ese momento me ponía a pensar todo eso que había vivido hace unos minutos antes, todo ese trayecto de que me llevaron a la cama, me llevaron a la sala de cura, donde me hicieron los ejercicios. Luego de los ejercicios, la enfermera me hacían la cura, y en ese momento, cuando la enfermera estaban haciéndome la cura, estaban todas los médicos allí a mi alrededor, mirando las heridas y mirando, o sea, cualquier cosa, como quien dice, evaluando las heridas. Entonces, cuando ya tenía 20 minutos de haberme puesto en la cama, yo me ponía, hacía como una retrocedía toda esa vivencia, y se me salía el lagrimero, y yo mismo me decía, Diosito, yo me lo decía mentalmente, Dios, ¿por qué? O sea, esto es demasiado para un ser humano, decía yo. Y siempre trataba de hacer eso. Eso sí, y ahí, como le dije anteriormente, la lucha que tenía el yo con yo, trataba de hacer eso cuando la persona que estaba conmigo se había salido, no sé, a comprar algo, al cafetín, no sé, había salido a caminar, X. Eso lo hacía yo solo. Allí aprovechaba esa oportunidad para llorar, desahogarme las lágrimas, me hacía tantas preguntas. Dios, porque esto es demasiado para un ser humano. ¿Qué tantas cosas mal he hecho yo en esta vida que me merezco estar pasando por esta situación? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Y por qué tanto? O sea, ¿por qué tantos a la vez? Tantas cosas a la vez. Las axilas me dolía las dos piernas, horrible. No sé, me preguntaba si este es el comienzo, ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿Seré capaz de tolerar todo esto? ¿Seré capaz de salir de acá, de esta situación? O no sé, tendré la fuerza, la fortaleza para salir de esto. Pero yo me decía, ahí comencé tantas preguntas que, bueno, que no tenía respuesta, y sin saber que seguía, y no sabía cuánto tiempo iba a estar así. Pensé, si esto es el comienzo, imagínate cuánto tiempo va a durar esto. Que, o sea, hay que tener bastante resistencia, ¿no? Para llegar hasta el final de todo esto. Y siempre, como le dije, eso lo trataba de hacerlo yo solo, porque no quería, si yo estaba drenando todo eso para sentirme mejor, eso que yo drenaba lo podía absorber la persona que estaba a mi lado, y eso también la podía afectar psicológicamente, y no era el deber ser, porque la persona que estaba a mi lado la necesitaba de pie para que me pudiera seguir apoyando. Entonces, por eso le hice referencia que esta tercera etapa para mí fue una de las mayores, de las más fuertes, pues. Y yo tenía que comprar todo, o sea, todos los insumos que usaba tenía que comprarlos. Los antibióticos, como les había dicho que utilizaba anteriormente cuando estaba en terapia intensiva, utilizaba unos antibióticos bastante costosos, pero ya como eran por las bacterias que tenía alojadas en mi cuerpo, tenía que comprar las inyectadoras, gasas, adhesivo, cinta adhesiva. Bueno,
en sí costearme todo lo que era, todo el tratamiento. Es tanto así que mi cama, la parte inferior de mi cama era como especie de una farmacia que yo tenía allí. Bueno, eso era el comienzo del itinerario que iba a llevar allí. Eso iba a ser mi hogar o mi habitación por 1 año y 1 mes. Empezaron a transcurrir los días de esa forma: lunes, miércoles, viernes. Eran los días de cura, los días de tortura, por llamarlo de una forma, los días de tortura para mí. El amigo que le mencioné, que me pusieron al lado conmigo, él a veces lo llevaban primero que a mí a hacerle las curas, y él gritaba fuerte, gritaba. Yo gritaba también, pero yo creo que él gritaba fuertísimo. Y cuando él gritaba, lo estaban haciendo la cura, para mí eso me ponía más sensible. En ese momento que le estaban haciendo las curas a él y escucharlo gritar, bueno, a mí la cabeza me empezaba a dar vuelta, a pensar tantas cosas, que o sea, recordar la situación cuando estaba allá en la provincia que me sucedió, recién me había sucedido el accidente, en las condiciones que estaba allá, en las condiciones que estaba en ese momento. O sea, que yo digo, o sea, todos esos pasos que había, esas etapas que había pasado, que había vivido, y donde estaba hoy, ese día, ese momento, y pensé que quizás las cosas iban a estar mejor, y no era así. Estaban, como quien dice, peores. Cuando uno cree que, bueno, ya pasaste esta etapa, pasaste la primera, la segunda o la tercera y ya va mejor. No, lo contrario. Creo que las cosas empeoraban. Y eso a mí, cuando a él lo llevaban antes que a mí, eso para mí, psicológicamente no era bueno. No era bueno porque yo me ponía de una forma tan súper sensible al dolor, porque ya sabía, me imaginaba, ya vivía, antes que me llevaran a la sala de cura, ya vivía lo que me tocaba, lo vivía acá, lo estaba viviendo antes que me llevaran, y después lo vivía el doble, o sea, lo vivía 2 veces. Antes que me llevaran y cuando estaba en la sala, lo vivía 2, y por supuesto que psicológicamente era fuerte. Eso me llevó a hacer amistades con los camilleros y conversar con ellos, buscar una forma de uno sobrevivir, ¿no? Porque era como sobrevivencia. De que me vinieran a buscar antes que a él, los días que tocara la cura, que me vinieran a buscar a mí primero que a él. Y entonces, bueno, yo hice esa amistad con ellos, y ellos mayormente me venían a buscar a mí primero. A veces no lo hacían porque los médicos, no sé por los motivos por el cual, decían que lo llevaran a él primero, pero cuando eso sucedía, para mí que era horrible. De tanto así que yo, a medida que fueron pasando las semanas, yo le pedí al doctor que me pusiera en una habitación aparte, o sea, no me sacaran de allí, porque la habitación donde estaba yo con él estaba como unos escasos 50 metros de la sala de cura. Y obvio que los gritos allí se escuchaban, bueno, se escuchaba como que estuviéramos yo en la sala de cura. Entonces pedí que me pusieran una habitación un poco más retirada de la sala de cura, y cuando en ese momento no había una desocupada, pero sí cuando me pusieran allí en lista, que cuando desocuparan esa habitación, me pasaran a mí para esa que estuve. Es que creo que era la que estaba más lejos de la sala de cura. Bueno, y así transcurría las semanas de esa forma, de esa rutina. En la noche a veces no podía hacer llorar en el día, porque a veces tenía personas al lado. A veces tenía visitas, que era bueno también, era bueno. Era bueno en ese entonces, porque yo creo que en esos momentos tan difíciles, es bueno tener unos familiares cerca o amigos que lo visiten, ver personas que quizás te saquen un poco de esa rutina, ¿no? Y por supuesto que te ayuda moralmente, te ayudaba espiritualmente. Es bueno cuando estamos en una situación de esa, tener bastante ese apoyo moral. Para mí, todos son buenos,
Pero para mí el más importante es ese, porque el económico allí jugaba un papel también fundamental, porque el económico, porque había que comprar tanta medicación, tantas cosas que había que comprar, que los gastos eran semanales, eran bastante, para aquel entonces era bastante elevado, los gastos semanales. Pero como le digo, lo importante, el moral, el espiritual es más importante, porque es lo que nos va a mantener a nosotros de pie, por decirlo de una forma, quizás con esa fortaleza, esos ánimos y la autoestima en alto, porque si llegamos a decaer, llegamos a entrar en un estado de depresión, creo que ahí el económico no va a servir para mucho, porque cuando entramos en un estado de depresión, los antibióticos, la medicación, el organismo pareciera que no lo crea como un anticuerpo o algo parecido, y no te hace el efecto la medicación. Entonces, por eso que yo digo que para mí el más importante era ese apoyo espiritual, moral, tener esas personas allí a tu lado que te ayudaban un montón, te daba esa fuerza para uno continuar. Bueno, de esa forma se fue haciendo la rutina. Los psicólogos y psiquiatras no faltaban. Entre semana iban hasta 3 veces. A veces iba 2 psicólogos, 2 psiquiatras, o a veces iba 2 psicólogos, un psiquiatra. Y creo que esto se prestaba muchísimo, porque a donde el hospital, a unos escasos, como unos 100, 200 metros, había un psiquiátrico. Por la cercanía que había, me imagino que de allá mandaban muchos psicólogos, y aparte de eso había pasantes, y siempre iban a visitarme, y pasaba muchas noches sin dormir. Lloraba muchísimo en la noche, volvía en la noche cuando ya estaba solo, estaba todo tranquilo, que ya todo dormía. A veces trataba de no, como quien dice, quedarme allí por mucho tiempo en esos pensamientos, que quizás no era el momento, pero era difícil no hacerlo, porque se supone que allí yo estaba pendiente de las heridas, de la cicatrización, de todo lo que se iba a suceder, que iba a pasar conmigo, hablando en términos de salud. Pero era inevitable, no, por supuesto que no se me vinieran esos pensamientos, que ahora cómo voy a trabajar, no tengo mis 2 brazos, no voy a poder hacer nada. Y todo eso me atormentaba, y era una de las cosas, motivos de que no me dejaba dormir. Se lo manifestaba a los psiquiatras para que me dieran. Yo mismo le pedí, por favor, necesito que me mediquen, porque no puedo durmiendo en la noche, no puedo dormir, y ya llevaba así ya bastantes semanas sin hacerlo. Ellos me medicaban, pero pareciera que pasaba una semana esa medicación, una semana, y a veces le decía no me hacía nada, seguía sin dormir. Cambiaban la medicación y pareciera que esa medicación no me hacía efecto. Era increíble. Cuando ellos se quedaban impresionados, pero cuando una medicación, una pastilla que se la daban, están acostumbrados a medicar a personas que están en condiciones como menores que la mía, pero no menores que la mía, porque las condiciones no tendría que ver, porque la pastilla que le dan a uno, de eso va a depender los miligramos, lo que tan fuerte sea la pastilla para hacerle el efecto a la persona. No sé, yo no entiendo por qué a mí esas pastillas no me hacían efecto. Veía salir el sol al siguiente día en la mañana, y ya que a las 9, 8 de la mañana era que dormía un rato, 1 hora, 2 horas cuando mucho, porque ya llegaba el desayuno y tenía que comer y continuar con la rutina diaria. Se había hecho un respeto y consideración, porque yo también le hablaba a ellos. Ellos de hecho les gustaban conversar conmigo, y a veces me dedicaban un tiempo allí, no iban hasta a verme, a examinar o ver alguna herida, no, iban solo a conversar conmigo, y ellos siempre se dieron cuenta, o me lo manifestaron, Francisco, ellos mismos me lo manifestaron. Es verdad que usted es fuerte, o sea, usted con la situación que está viviendo, y nosotros, o sea, te admiramos, porque la situación que está viviendo usted es bastante fuerte. Yo le pedí a los doctores, yo sé mejor que nadie lo que estoy viviendo, como en las condiciones que estoy,
Y sé que esto no es fácil, no es de hoy para mañana, pero yo le voy a pedir a ustedes, por favor, que lo que ustedes me vayan a hacer a mí, lo que me corresponde hacer por mi bienestar, yo quiero ser el primero en saberlo. Porque no es que a veces sucede que todo el mundo lo sabe y el último que lo sabe es uno. Le dije, no, yo quiero ser el primero porque para yo empezar a asimilarlo, para yo psicológicamente prepararme y esto no me sorprenda, porque yo sé que esto es difícil. Y ellos en verdad, como me habían visto mi actitud, ellos dijeron, está bien, Francisco, tu actitud me parece que es la correcta y tienes razón y vamos a respetar esa esa exigencia y así lo vamos a hacer. Si tú crees que estás preparado para asimilarlo, lo que te vaya a hacer, nosotros te lo vamos a comunicar. Siguieron transcurriendo los días, iban como 2 meses. En una de esas curas llega la fisioterapeuta, como siempre cada día de cura. Eran dos fisioterapeutas que me hacían los ejercicios, o fisioterapeuta o kinesióloga. Me empiezan a hacer los ejercicios con la pierna izquierda. Bueno, ese día, qué día tan horrible, yo me desmayé del dolor. Eso es como que me taladraron el cerebro, me lo taladraron, que yo perdí el conocimiento por un rato. Quedé inconsciente. Cuando vuelvo en sí me pusieron alcohol, a oler alcohol, y fue que volví otra vez. Pero consciente por el motivo por el cual porque perdí el conocimiento, yo estaba consciente que era el dolor que estaba viviendo en ese momento que me estaban haciendo los ejercicios. Me desperté de una forma muy agresiva, por decirlo así. Desperté de una forma muy agresiva, porque ya sabía por qué el motivo había perdido el conocimiento. Y le dije a la fisioterapeuta, no me toque más la pierna, no me la toque, le dije. Pero un poco agresivo, ya. Hágame la cura. O sea, en este caso a las enfermeras, porque ya le dije a las kinesiólogas que no me tocaran más, a la fisioterapeuta no me toqué. Y le dije a la enfermera, hágame la cura, por favor, hágame la cura, que yo estaba bastante agresivo, estaba bastante adolorido, molesto, tenía, no sé, una mezcla de todo. Por supuesto que era notorio para ellas, todas ellas, y mi actitud de agresivo, de todo, no sé. Y ya no me tocaron más la pierna, las kinesiólogas, las fisioterapeutas me las tocaron. Me hicieron mi cura y me llevaron a la habitación. Yo iba como, no sé, iba comprimido de todo, iba con un nudo en la garganta, dolor, rabia, molestia, no sé, de todo. Me llegar acá, ¿cómo será que llegaron? Me pasaron a mi cama. Quedé a los 10 minutos, 15 minutos pasaron de ponerme en la cama. El mar de lágrimas, nuevamente. Esa era mi forma de desahogarme, drenar. Mar de lágrimas. Yo no sé dónde me salían tantas lágrimas, porque en verdad que eso era chorros de lágrimas. Esa era como quien dice, eran ríos de lágrimas. Bueno, pasó ese día. Era como quien dice, yo vivía esos momentos, pero ya en la tarde ya estaba relajado. La rutina era las curas interdiarias, lunes, miércoles y viernes. Todos los lunes me traían sangre de acá de la ingle, que me pasaron a piso, me controlaban, como los testículos los tenía inflamados, me controlaban lo que era la parte de la orina, de los riñones. Yo tenía a mi lado una botella gigante, transparente, que era donde yo tenía mi sonda, bobios, tenía una sonda puesta. Y allí era donde se recolectaba toda la orina y yo veía todo lo que orinaba. Yo pasé como alrededor de 3 meses, 4 meses, creo yo, si no me equivoco. Yo orinaba coágulos de sangre todavía en la botella, yo lo veía todo en la botella. Yo orinaba coágulos de sangre.
increíble. Yo por eso digo, yo estaba viviendo todo lo que estaba viviendo, no era nada más las heridas, sino también el dolor, sino que veía ver en la botella los coágulos de sangre que yo orinaba y le dije que duré 3 meses, 4 meses aproximadamente de esa forma. Y los testículos los tenía inflamados. Es decir que, bueno, como dice el doctor, que cuando no estamos para morir, cuando no nos corresponde morir, creo que no nos toca. Y yo creo que tuve demasiados motivos para hacerlo y sin embargo, mira toda esa vivencia y cómo es. Y sin embargo, seguía allí o sigo acá. Bueno, ya llegándose al tercer mes de toda este itinerario que venía viviendo, de toda esta agonía que vivía, de esta trauma, llegan un día a la habitación después de una cura. No sé qué vieron los médicos allí, porque los médicos cuando me iban a hacer la cura ya se hacía una junta médica de 5 o 6 médicos a mi alrededor. Eso era cada vez que me iban a hacer la cura, lunes, miércoles y viernes. Siempre había 5 médicos, 6 médicos, me hacían una evaluación, ellos conversaban, veían todo. A los 3 meses llegó mi médico tratante a la cama. Me dice: Francisco, necesito hablar contigo. Digo: ¿qué pasó, doctor? Bueno, Francisco, sabes que nosotros estamos haciendo todo lo posible por salvar tus piernas y tú eres testigo de que nosotros lo estamos haciendo, hacemos todo lo que está de nuestra parte, todo lo posible. Pero Francisco, hemos llegado a la conclusión que tenemos que amputarte la pierna.